Rosa llevaba 5 años sin hablar con su hijo Carlos. 5 años de silencio después de una pelea por dinero que destruyó a la familia como un terremoto que divide la tierra. Rosa Delgado era propietaria de 3 restaurantes prósperos en el centro de la ciudad, establecidos durante 15 años de trabajo incansable junto a su difunto esposo José. Cada peso había sido ganado con esfuerzo, cada mesa conquistada con servicio excepcional y comida auténtica que recordaba a las familias su hogar. A pesar de su éxito financiero, Rosa mantenía una vida modesta, vivía en la misma casa de 2 habitaciones donde había criado a Carlos, manejaba su auto compacto de 5 años. Y guardaba su dinero para el futuro de la familia. El dinero no es para gastarlo en lujos, solía decir, es para proteger a los que amamos. Pero esa semana había empezado a recibir llamadas extrañas, números desconocidos que colgaban cuando contestaba. Un auto negro que aparecía frente a su casa por las tardes, siempre con el mismo conductor de gafas oscuras. Y cartas misteriosas en su buzón, cartas que no contenían nada más que fotografías de ella entrando y saliendo de sus restaurantes. Y ahora, cuando sonó el teléfono y escuchó la voz de Carlos pidiendo perdón, Rosa sintió que algo estaba terriblemente mal. Su instinto de madre, desarrollado durante décadas de proteger a su familia, le gritaba que esto no era reconciliación, era peligro. Quédate hasta el final de esta historia y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta historia de una madre que se negó a rendirse. Lo que Rosa no sabía es que esa llamada cambiaría su vida para siempre y que en los momentos más oscuros que se avecinaban, algo mayor que ella misma la guiaría hacia la verdad. Mientras Rosa escuchaba la voz de Carlos al teléfono, no sabía que en una mansión lujosa, él estaba mirando fotografías de ella entrando y saliendo de sus restaurantes. Fotografías tomadas durante semanas por un investigador privado que había contratado para estudiar las rutinas de su propia madre. Era una noche como cualquier otra en la pequeña casa de Rosa, pero alguien había estado observándola. Estudiándola. Planeando. Rosa había estado limpiando la cocina después de preparar la cena, cuando recordó la conversación que había tenido esa mañana con su hermana Elena. Elena, 5 años mayor y siempre la protectora de la familia, había llamado preocupada. Rosa, algo no me gusta de todo esto, había dicho Elena. ¿Carlos no ha hablado contigo en 5 años y de repente quiere reconciliarse? ¿Justo cuando tu negocio está en su mejor momento? Elena conocía a Carlos desde que era niño, había sido testigo de su transformación gradual de hijo amoroso a hombre ambicioso y distante. Ese muchacho cambió cuando se casó con Patricia, había susurrado Elena. Se volvió frío, calculador. También había llamado a su prima Carmen, quien trabajaba en el banco local y siempre tenía información sobre las finanzas de la comunidad. Carmen había mencionado algo extraño. He escuchado rumores sobre Carlos y Patricia. Dicen que viven por encima de sus posibilidades, pero nadie sabe de dónde sale el dinero. Rosa había tratado de ignorar estas preocupaciones familiares, pero ahora, con el teléfono sonando insistentemente en la noche, las palabras de Elena resonaban en su mente como una alarma. La cocina olía a café recién hecho y al jabón de lavanda que usaba para lavar los platos. Rosa secaba lentamente la copa de vino favorita de José, su difunto esposo, como había hecho cada noche durante los últimos 3 años. Pero esta noche era diferente. Esta noche, mientras lavaba esa copa, no sabía que sería la última vez que la sostendría en su propia casa. El refrigerador zumbaba suavemente, decorado con fotos viejas sostenidas por imanes desparejos. Su mirada se detuvo en una imagen, Carlos el día de su graduación universitaria, sonriendo de oreja a oreja con su toga negra. En esa foto, Carlos parecía incapaz de lastimar a nadie. Pero las personas cambian. A veces se convierten en algo que nunca imaginaste posible. De pronto, el teléfono sonó, cortando el silencio como un cuchillo. Rosa se apresuró a secarse las manos, pero vaciló antes de contestar. Había sido una semana extraña, llena de señales que no podía explicar. Dios mío, susurró Rosa, si algo está mal, dame la sabiduría para verlo claramente. Las llamadas que colgaban. El auto que la seguía discretamente cuando iba al banco. La sensación constante de que alguien la observaba, como si ojos invisibles estudiaran cada movimiento que hacía.
Descolgó el teléfono fijo, sintiendo el frío del plástico contra su palma. Entornó los ojos para ver el número en la pantalla. El corazón se le encogió. Era Carlos. Pero después de una semana de vigilancia extraña, esta llamada se sentía como la pieza final de un rompecabezas peligroso. Hola. Su voz sonó más cautelosa de lo que esperaba. ¿Mamá? La voz de Carlos tenía ese tono que solía usar cuando era niño y había hecho algo malo. Soy Carlos. Carlos, no pensé que... Comenzó Rosa, pero algo en el tono de su hijo la hizo detenerse. Era demasiado calculado. Demasiado ensayado. Sé que han pasado muchos años, mamá. Demasiados años. Patricia y yo estuvimos hablando, y nos dimos cuenta de cuánto extrañamos tener a la familia unida. Esa palabra flotó en el aire con un peso extraño. Familia. Pero Rosa había aprendido que a veces las palabras más hermosas pueden esconder las intenciones más oscuras. Yo también los extraño, respondió Rosa, aunque una voz en su interior le susurraba que tuviera cuidado. Era la misma voz que le había advertido cuando José se había enfermado, la misma intuición que la había protegido durante años de manejar negocios. Mamá, ¿te gustaría cenar con nosotros? Patricia quiere preparar ese estofado de res que siempre te gustó. Rosa miró la foto familiar sobre la mesa, pero esta vez notó algo que nunca había visto antes. En los ojos de Carlos había una frialdad que no recordaba. Como si la foto hubiera sido tomada por un extraño. ¿Cuándo, hijo? Mañana por la noche. Patricia ya empezó los preparativos. Algo en la rapidez de la respuesta, en la insistencia, hizo que Rosa sintiera un escalofrío. José solía decir que siempre confiara en su instinto. Y su instinto le estaba gritando que algo no estaba bien. ¿Pero era su hijo? Su único hijo. ¿A qué hora? A las 7:30. Te enviaré la dirección. Nos mudamos a una zona residencial el año pasado. Rosa sintió una presencia extraña en la habitación, como si José estuviera parado junto a ella, susurrándole al oído, ten cuidado, mi amor. Protégete. Era un sentimiento que no podía explicar con lógica, pero que sentía tan real como la copa de vino en sus manos. Después de colgar, Rosa se quedó con el teléfono en la mano. Afuera, vio brevemente las luces de un auto que se alejaba rápidamente de su casa. ¿Había estado alguien esperando a que terminara la llamada? Sería el comienzo de la batalla más importante de su vida. Rosa caminó hacia la ventana y miró la calle vacía. En su corazón, sabía que algo había cambiado para siempre. Mañana por la noche no sería una simple cena familiar. Sería el comienzo de la batalla más importante de su vida. Rosa bajó del taxi frente a una mansión blanca impecable, con jardines perfectamente cuidados y un portón automático que se abrió lentamente. Todo era hermoso, pero se sentía frío, como un museo en lugar de un hogar. La diferencia entre esta mansión y la casa modesta donde Rosa había criado a Carlos era como comparar el día con la noche. Rosa, a pesar de tener 3 restaurantes prósperos, había elegido mantener su vida simple. El dinero verdadero, recordó las palabras de José, está en lo que guardas, no en lo que muestras. Patricia estaba esperando en la puerta principal, vestida con un vestido de seda color crema que probablemente costaba más que el salario mensual de un empleado de restaurante. Sonreía como si nunca hubiera existido distancia entre ellas. Rosa, qué bueno que llegaste. El viaje no la cansó mucho, ¿verdad? Patricia se acercó con brazos abiertos, pero su abrazo se sintió calculado, como una obra de teatro bien ensayada. Para ser honesta, dijo Rosa mientras entraba, he tenido una semana extraña. Llamadas que cuelgan, un auto que me sigue, hasta sentí que alguien había revisado mis cosas en casa. Patricia frunció el ceño con lo que parecía preocupación genuina. Qué extraño. Debe ser muy estresante. Tal vez es paranoia por la edad, ¿no? Rosa notó cómo Patricia minimizaba sus preocupaciones inmediatamente, como si quisiera que las olvidara. Era una táctica que Rosa reconocía de sus años manejando empleados deshonestos en los restaurantes. Patricia la condujo por un pasillo de mármol decorado con pinturas costosas. El aroma de perfume caro flotaba en el aire, mezclado con algo que Rosa no pudo identificar, algo que la hizo sentir ligeramente mareada.
Carlos apareció desde la sala, más corpulento que la última vez que lo vio, vestido con una camisa cara que gritaba éxito financiero. Se acercó rápido para abrazarla. Mamá, me alegra tanto que hayas venido. Su abrazo era cálido, pero Rosa notó que sus ojos evitaban los suyos por demasiado tiempo. Como cuando era niño y había hecho algo malo. A mí también me alegra estar aquí, respondió Rosa, aunque una pequeña voz en su interior le susurraba que algo no estaba bien. Una mujer mayor vestida con uniforme de servicio pasó silenciosamente junto a ellos. Patricia la presentó de manera casual. Ella es Esperanza, nuestra empleada doméstica. Rosa asintió hacia la mujer, que respondió con una mirada penetrante y profesional. Había algo en sus ojos que no parecía típico de una empleada doméstica, una agudeza, una forma de observar que recordaba a Rosa las investigadoras de seguros que habían trabajado en sus restaurantes. Por un segundo, Rosa sintió que Esperanza trataba de comunicarle algo, pero el momento pasó cuando Patricia la guió rápidamente hacia otra habitación. Déjeme enseñarle la casa, dijo Patricia, guiándola por habitaciones elegantes que parecían salidas de una revista. Todo era perfecto, pero vacío. Sin fotos familiares, sin objetos personales, sin vida real. Rosa fingía estar impresionada, pero su mente de mujer de negocios estaba analizando cada detalle. ¿Cómo podían permitirse todo esto? Carlos trabajaba en ventas, y aunque le iba bien, esto parecía estar fuera de su alcance. Mientras caminaba por la casa, Rosa sintió esa presencia otra vez, como si una voz invisible le susurrara: observa todo. Recuerda cada detalle. ¿Lo vas a necesitar? Esta es su habitación, dijo Patricia, abriendo la puerta de un cuarto elegante pero impersonal. Puede descansar antes de la cena. Cuando Rosa entró, notó que la habitación no tenía cerraduras internas en las puertas. Extraño para una casa tan lujosa. También notó que desde la ventana se podía ver todo el jardín trasero, y que había una puerta de servicio que daba directamente al exterior. Si has tenido una situación familiar complicada como esta, déjame saber en los comentarios. Quiero leer tu experiencia. Mientras Rosa desempacaba su pequeña maleta, encontró un pedazo de papel doblado dentro de su bolso. ¿No recordaba haberlo puesto ahí? Lo desdobló con cuidado. Estaba escrito con letra de mujer, rápida y nerviosa: no confíe en nadie aquí. Esté alerta. El corazón de Rosa se aceleró. ¿Quién había puesto eso ahí? ¿Y por qué? Durante el almuerzo ligero que sirvieron, sopa de verduras y ensalada fresca. Rosa observó todo con nuevos ojos. Carlos y Patricia hacían preguntas casuales sobre su vida, pero Rosa notó un patrón. ¿Cómo van los restaurantes, mamá? ¿Sigues manejando todo tú sola? ¿No has pensado en retirarte? Ya trabajaste mucho en tu vida. ¿Tienes todos los documentos del negocio organizados? Por si acaso pasa algo, digo. Cada pregunta parecía inocente por sí sola, pero juntas formaban un mapa muy específico. Querían saber sobre su dinero, sus propiedades, su testamento. Rosa respondía con vaguedades, una táctica que había aprendido en años de manejar su negocio. Nunca muestres todas tus cartas desde el principio. Los restaurantes van bien, gracias, respondía. Todavía tengo energía para trabajar. Pero por dentro, su instinto de supervivencia comenzaba a despertar. Rosa pensó en Elena, quien le había sugerido que llevara a alguien más a la cena. No vayas sola, hermana. Lleva a Carmen contigo. Pero Rosa había insistido en que era una reconciliación familiar privada. Ahora se preguntaba si Elena había tenido razón. Esperanza entraba y salía del comedor, sirviendo agua y recogiendo platos. Cada vez que pasaba cerca de Rosa, parecía querer decir algo, pero se limitaba a miradas significativas. Rosa no sabía que Esperanza había visto cosas en esa casa, cosas que la habían llenado de horror y la habían convencido de que tenía que proteger a esta mujer de alguna manera. La cena será especial, anunció Patricia mientras recogían los platos del almuerzo. Hemos preparado todos tus platillos favoritos. Y tenemos una botella de vino muy especial que queremos compartir contigo, añadió Carlos, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Rosa asintió, pero mentalmente tomó nota. En todos los años que conocía a Carlos, él nunca había sido un conocedor de vinos. ¿Por qué ahora era tan importante?
Mientras Patricia y Carlos se iban a la cocina para preparar la cena, Rosa se quedó sola en la sala. Aprovechó para revisar discretamente la habitación. En un estante, encontró facturas abiertas escondidas detrás de libros decorativos. Las cantidades la dejaron helada. Deudas enormes. Préstamos vencidos. Amenazas de embargo. Carlos y Patricia no estaban viviendo en el éxito, estaban al borde de la bancarrota. Y Rosa acababa de llegar como su última esperanza. Señor, susurró Rosa mientras guardaba las facturas en su lugar, protégeme de lo que sea que están planeando. Dame fuerzas para enfrentar lo que venga. El teléfono de Rosa vibró suavemente. Un mensaje de texto de un número desconocido. Si valora su vida, tenga mucho cuidado esta noche. No está sola, pero tampoco está segura. Rosa leyó el mensaje 3 veces, sintiendo como el miedo se instalaba en su pecho como hielo. Rosa guardó el teléfono y se dirigió a su habitación para prepararse para lo que ahora sabía que no sería una cena de reconciliación, sino algo mucho más peligroso. Afuera, las nubes se estaban formando, como si hasta el cielo supiera que una tormenta se avecinaba. La mesa estaba puesta como para una celebración, mantel blanco impecable, cubiertos de plata relucientes, y velas aromáticas que creaban un ambiente íntimo. Rosa se sentó en la silla del centro, sintiéndose como si estuviera en el escenario de una obra de teatro donde no conocía su papel. Carlos se sentó a su izquierda, sonriendo con calidez que parecía forzada. Patricia a su derecha, moviendo sus manos delicadas como una bailarina mientras acomodaba las servilletas. Primero, un brindis, anunció Patricia, levantando una botella de vino tinto. Para celebrar que la familia está junta otra vez. Sirvió el vino en 3 copas de cristal con movimientos cuidadosos. Rosa notó que Patricia tocaba el fondo de su copa de manera extraña, como verificando algo. Rosa recordó el mensaje, no confíe en nadie aquí. Sus instintos le gritaban que no bebiera, pero tenía que mantener las apariencias. Por la familia, dijo Carlos, levantando su copa. Rosa chocó su copa con las de ellos, pero solo mojó sus labios sin tragar. El vino tenía un sabor extraño, ligeramente amargo, como si hubiera sido mezclado con algo más. La cena comenzó con los platillos que supuestamente eran sus favoritos. Pero Rosa notó inconsistencias. El estofado tenía especias que ella nunca usaba. El arroz estaba preparado de manera diferente, con técnicas que no reconocía. ¿Quién cocinó esto?, preguntó Rosa, probando pequeños bocados con cautela. Lo aprendí de videos en internet, respondió Patricia rápidamente. Quería que fuera perfecto. Pero Rosa había cocinado esos platillos durante décadas, en sus 3 restaurantes, había perfeccionado cada receta durante años. Esto no era su comida, era una imitación. Rosa pensó en su abuela María, quien le había enseñado los secretos de cada salsa, cada condimento. Mi hija le había dicho, una mujer que conoce la cocina puede saber cuando algo está mal, hasta en la comida. Ahora entendía lo que la abuela había querido decir. Mientras comían, las preguntas se volvieron más directas. Mamá, has trabajado toda tu vida, comenzó Carlos. ¿No crees que ya es hora de descansar? Los restaurantes deben ser mucha responsabilidad para una persona de tu edad, añadió Patricia, con voz dulce como miel venenosa. Rosa mantuvo la calma. Todavía me siento capaz de manejar mis asuntos. Pero, ¿qué pasaría si te enfermaras? ¿O si algo te pasara? Carlos se inclinó hacia adelante. Nosotros podríamos ayudarte. Manejar el dinero, las propiedades, para que no tengas que preocuparte. Las palabras flotaron en el aire como humo tóxico. Rosa entendió perfectamente lo que estaban pidiendo, que les entregara el control de todo lo que había construido con José durante décadas de sacrificio. ¿Reconoces estas señales de manipulación familiar? Comparte esta historia para que otros las puedan identificar. No lo he pensado todavía, respondió Rosa cuidadosamente. Patricia continuó presionando. Rosa, queremos que sepas que Carlos y yo hemos estado hablando con un abogado especialista en herencias. Solo para asegurar que todo esté en orden. ¿Un abogado? Rosa sintió que su temperatura corporal bajaba. Sí, para proteger tu legado. Para asegurar que cuando llegue el momento, todo pase sin complicaciones. Rosa se dio cuenta de que no estaban hablando de un futuro lejano.
Estaban hablando de algo inmediato. El teléfono en su bolso vibró. Luego vibró de nuevo. Y otra vez. Disculpen, necesito ir al baño, dijo Rosa, levantándose con las piernas temblorosas. En el baño, Rosa revisó su teléfono con manos temblorosas. 3 mensajes del mismo número desconocido. Peligro inmediato. Están poniendo algo en su bebida. Salga de la casa ahora. No les diga nada. Rosa sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Envenenamiento? ¿Su propio hijo? Miró su reflejo en el espejo. Sus ojos se veían vidriosos y se sentía ligeramente mareada. ¿Había bebido suficiente vino para que le hiciera efecto? ¿O era algo más? Dios mío, susurró Rosa. Si esto es real, protégeme. Dame la fuerza para salir de aquí. En ese momento, sintió una claridad extraña, como si una voz le susurrara, confía en tu instinto. Actúa ahora. Rosa no sabía que en la cocina. Patricia estaba preguntándole a Carlos, ¿cuánto tiempo tarda en hacer efecto? Y que Carlos respondía, media hora más. Después podremos hacer que firme lo que queramos. Rosa regresó al comedor fingiendo que todo estaba normal, pero ahora cada sonrisa de Carlos y Patricia se veía siniestra. ¿Te sientes bien, mamá? Te ves un poco pálida, dijo Carlos con falsa preocupación. Solo un poco cansada del viaje, respondió Rosa. Patricia sirvió más vino en su copa. Esto te ayudará a relajarte. Rosa fingió beber, pero dejó que el líquido apenas tocara sus labios. Necesito un poco de aire fresco, anunció Rosa, levantándose lentamente como si realmente estuviera afectada por algo. Te acompaño, se ofreció Carlos inmediatamente. No, no. Solo necesito unos minutos sola. Ustedes sigan con la cena. Rosa caminó hacia la puerta trasera que había visto desde su habitación. En la cocina, Esperanza estaba lavando platos, pero cuando vio a Rosa, discretamente señaló hacia la puerta de servicio. Sus ojos se encontraron por un segundo. Esperanza asintió levemente, como diciéndole, vete. Ahora. Rosa no necesitó más confirmación. Salió por la puerta de servicio hacia el jardín trasero. La noche estaba oscura, pero había suficiente luz de luna para navegar entre los rosales. Caminó rápidamente hacia la cerca del fondo, su corazón latiendo tan fuerte que parecía un tambor. Detrás de ella, escuchó la voz de Carlos, «Mamá, ¿dónde estás?» Rosa se escondió detrás de un árbol grande, conteniendo la respiración. A través de la ventana de la cocina, vio a Patricia hablando por teléfono de manera agitada. «Sí, se escapó». «No, no tomó suficiente. Tenemos que activar el plan B». Rosa se las arregló para llegar a la calle trasera, donde pidió un taxi usando una aplicación en su teléfono. Mientras esperaba, llamó al número que le había enviado los mensajes de advertencia. Una voz de mujer, nerviosa pero determinada, respondió. Gracias a Dios que salió a tiempo. Soy Esperanza. Trabajo en la casa, pero no podía quedarme callada viendo lo que planeaban hacerle. ¿Qué iban a hacerme?, preguntó Rosa, aunque ya sabía que no quería escuchar la respuesta. Drogarla lo suficiente para que firmara papeles. ¿Y si eso no funcionaba? Esperanza hizo una pausa. Encontré veneno escondido en la cocina. Dios santo, susurró Rosa. ¿Por qué me estás ayudando? Porque mi propia madre pasó por algo similar hace 3 años, respondió Esperanza. Y yo no pude salvarla a tiempo. Pero puedo salvarte a ti. Rosa se subió al taxi que acababa de llegar, con las manos temblando y el corazón roto. Su propio hijo, su único hijo, había planeado drogarla, robarle todo, y posiblemente matarla. Mientras el taxi se alejaba de la mansión, Rosa vio las luces de la casa encenderse una por una, como si Carlos y Patricia la estuvieran buscando desesperadamente. Pero ya era demasiado tarde. Rosa había escapado, y ahora tenía que decidir qué haría con la verdad que acababa de descubrir. En el silencio del taxi, Rosa sintió algo que no había sentido desde la muerte de José, la presencia de algo mayor protegiéndola. Había escapado por minutos, pero había escapado. Rosa pasó la noche en un hotel barato, sin poder dormir. Cada ruido en el pasillo la sobresaltaba.
Cada sombra que pasaba por la ventana la hacía pensar que Carlos y Patricia la habían encontrado. Al amanecer, con manos temblorosas, llamó a Esperanza desde el número que había enviado las advertencias. Gracias por salvarme la vida, fue lo primero que dijo Rosa, con voz quebrada por la emoción. No podía quedarme callada, respondió Esperanza con voz tensa. Pero Rosa, lo que está pasando es peor de lo que imaginé. ¿Peor cómo? Soy detective privada. Fui contratada por un abogado que representa a familias de víctimas anteriores. Mi propia madre fue víctima de algo similar hace 3 años. Por eso tomé este caso personalmente. Su voz se quebró ligeramente. Carlos y Patricia han hecho esto antes. Esperanza le explicó que había estado trabajando undercover como empleada doméstica durante 4 meses, reuniendo evidencia de la operación criminal de Carlos y Patricia. ¿Cuántas víctimas han sido? En los últimos 2 años, hemos confirmado 8 casos en esta región. Algunas familias perdieron sus propiedades. ¿Otras? Esperanza no terminó la frase. Rosa sintió que se le helaba la sangre. ¿Y por qué no han sido arrestados? Porque hasta hace 2 semanas no teníamos evidencia directa. Las víctimas anteriores fueron intimidadas para no testificar o no sobrevivieron para contarlo. Si conoces señales de manipulación familiar, comparte esta historia para que otros las reconozcan. Esperanza continuó explicando. Tu hermana Elena nos contactó hace un mes. Estaba preocupada por las preguntas que Carlos había estado haciendo sobre tu negocio, sobre tus finanzas. Elena sabía que algo no estaba bien. ¿Elena sabía de esto? Elena, Carmen, ¿y tu prima María? Todas estaban preocupadas. Elena fue quien nos pidió que te protegiéramos. Ella sabía que Carlos se estaba acercando a ti por una razón. Esperanza y Rosa se reunieron en un café, donde Esperanza le mostró evidencia que había estado recopilando cuidadosamente durante meses de investigación sistemática. Carlos y Patricia no son amateurs, dijo Esperanza, mostrando fotografías tomadas desde su posición en la casa. Tienen un método perfeccionado que han desarrollado durante 3 años. Le mostró a Rosa documentos que había fotografiado en secreto, listas de víctimas potenciales, estudios de sus finanzas, planes detallados de acercamiento emocional. La policía ha estado construyendo este caso lentamente, cada víctima que hemos identificado ha contribuido con piezas del rompecabezas. Investigan a sus víctimas durante meses. Estudian sus vulnerabilidades, sus relaciones familiares rotas, sus miedos. Rosa revisó las fotos. Reconoció algunos nombres, personas de su comunidad empresarial que habían decidido retirarse repentinamente o que habían transferido sus negocios a familiares. Doña Carmen Medina, ¿ella también? Carmen murió 3 semanas después de transferir su panadería a su sobrino. Oficialmente fue un ataque cardíaco, pero habían trazas de sustancias extrañas en su sistema. Su caso fue lo que inició nuestra investigación formal hace 8 meses. El detective García ha estado trabajando con familias preocupadas desde enero. Elena no fue la única. Hay una red de hermanas, primas, vecinas que notaron patrones similares en diferentes familias. ¿Cómo coordinaron todo esto? García organizó reuniones mensuales discretas. Las familias compartían información sobre comportamientos sospechosos. Tu familia no estaba sola, había 12 familias diferentes reportando señales similares. Rosa sintió una presencia poderosa, como si las almas de todas las víctimas estuvieran pidiendo justicia. Señor, susurró, no permitas que esto siga pasando. ¿Cómo me eligieron a mí? Usted era el target perfecto. Viuda reciente, hijo Strand, negocio próspero, sin otros familiares cercanos para interferir. Esperanza le mostró un archivo con el nombre de Rosa. Contenía información detallada sobre sus rutinas, sus finanzas, incluso fotos de ella entrando y saliendo de sus restaurantes. Han estado observándola durante 6 meses. Sabían que usted guardaba dinero en lugar de gastarlo en lujos. Sabían exactamente cuánto valía todo lo que usted había construido. ¿Qué propones?, preguntó Rosa, sintiendo una determinación nueva creciendo en su pecho. Tengo un contacto en la policía local, el detective García. Es honesto, y durante estos 8 meses hemos construido un caso sólido, pero necesitamos evidencia admisible en corte para hacer arrestos.
Esperanza le explicó los desafíos. No ha sido fácil. Carlos y Patricia son cuidadosos. Hemos perdido oportunidades antes, 2 familias decidieron no cooperar por miedo. Una víctima anterior se retractó de su testimonio después de ser amenazada. ¿Y ahora qué es diferente? Ahora tenemos suficientes familias cooperando y tenemos la estructura organizacional de Elena y las otras hermanas. El plan requiere que Rosa regrese a la mansión una vez más, pero esta vez con equipo de grabación y un plan de contingencia desarrollado durante meses. ¿Y si algo sale mal? García tendrá oficiales en posición, pero no inmediatamente afuera de la casa, porque eso sería sospechoso. Estarán en un radio de 5 minutos. Yo estaré adentro, manteniendo mi papel de empleada. Y usted llevará 2 dispositivos de grabación, uno obvio que encontrarán y uno oculto. Rosa pensó en todas las víctimas. En las 8 familias destruidas, pero también en las 12 familias que habían estado trabajando juntas para exponer esto. ¿Qué saben Elena y Carmen sobre todo el plan? Elena está coordinando con García desde enero. Carmen está ayudando con la investigación financiera porque trabaja en el banco. María ha estado documentando patrones de comportamiento. Toda tu familia extendida está trabajando para protegerte, pero también para proteger a otras familias. Rosa sintió una ola de amor y gratitud. Había pensado que estaba sola, pero su familia había estado protegiéndola desde el principio. Pero Rosa, tiene que saber algo más. ¿Qué? Carlos ya la ha estado llamando. Hemos interceptado algunas de sus comunicaciones con Patricia. Están planeando algo definitivo para esta noche. ¿Qué quieres decir? Creemos que van a intentar eliminarla permanentemente. Ya no pueden arriesgarse a que viva sabiendo lo que sabe. Rosa sintió que el aire se le escapaba. Ya no era solo sobre dinero. Era vida o muerte. ¿Cuándo?, preguntó Rosa, sorprendiéndose de su propia determinación. Esta noche. García ya tiene el equipo listo, y yo regresaré a la casa antes que usted. Una cosa más, Rosa. Si algo sale mal, hay evidencia de respaldo guardada en una caja de seguridad en el banco. El detective García tiene las instrucciones. Rosa cerró los ojos y sintió la presencia de José, de su abuela María, de todas las mujeres fuertes de su familia que habían luchado contra la injusticia. Lo voy a hacer, dijo Rosa. No solo por mí, sino por todas las familias que han sufrido por culpa de ellos. Mientras Rosa se preparaba para lo que sabía podría ser la confrontación final. Carlos y Patricia estaban en su mansión, finalizando lo que ellos llamaban la solución permanente. Lo que no sabían era que esta vez Rosa no vendría como víctima, vendría como la trampa que los destruiría. Y que detrás de ella, toda una familia y una comunidad estaban listos para asegurar que la justicia fuera servida. Rosa pasó la tarde en la iglesia pequeña donde había orado durante décadas. El mismo lugar donde había pedido por la salud de José, donde había agradecido por cada éxito de sus restaurantes, donde había llorado su pérdida. Se arrodilló frente al altar. Padre Celestial, susurró, esta noche voy a enfrentar a mi propio hijo. Dame la fuerza para hacer lo correcto. Protégeme, pero sobre todo, ayúdame a detener esto para que otras familias no sufran. Sintió una paz extraña, como si una voz le dijera, no vas sola. Nunca has estado sola. Elena la esperaba afuera de la iglesia, con lágrimas en los ojos. Hermana, dijo Elena, abrazándola fuerte, perdóname por no haberte dicho desde el principio. Pero queríamos protegerte hasta estar seguros. ¿Carmen también sabía? Carmen, María, todos tus primos. Toda la familia ha estado trabajando con la policía. No íbamos a dejar que te lastimaran. Rosa se dio cuenta de que nunca había estado verdaderamente sola. Su familia extendida había estado protegiéndola como un escudo invisible. Rosa miró el pequeño dispositivo de grabación que el detective García le había dado. Se dio cuenta de que ya no era solo una víctima tratando de sobrevivir. Me di cuenta de que era la única persona que podía detener algo que había estado destruyendo familias durante años. Era la diferencia entre la justicia y permitir que más ancianos murieran en manos de sus propios hijos. Por primera vez en mi vida, sabía exactamente lo que tenía que hacer. No era solo Rosa la madre traicionada,
era Rosa la justiciera, protegida por algo mayor que yo misma. Llamé a Carlos desde mi hotel, controlando cada palabra. Carlos, soy mamá. Perdón por lo de anoche. Mamá. ¿Dónde estás? Patricia y yo estuvimos muy preocupados. Mentira. Esperanza me había contado que habían estado celebrando mi escape, pensando que ya no era una amenaza. Tuve una crisis de pánico por la medicación. Me asusté y salí sin pensar. Pero ya estoy mejor. ¿Podemos intentar la cena otra vez? Escuché susurros de fondo. Carlos consultando con Patricia. Por supuesto, mamá. Te estamos esperando. Y esta vez vamos a asegurar que todo salga perfecto. Esas últimas palabras me helaron la sangre, pero ya no había vuelta atrás. Si alguna vez has tenido que enfrentar a familias sabiendo que te quieren lastimar, comparte tu fuerza en los comentarios. Mientras me dirigía a la mansión, sabía que García y sus oficiales estaban en posición. Sabía que Esperanza me estaba esperando adentro. Sabía que Elena, Carmen y María estaban rezando por mí. Esta vez no iba sola. Iba con el poder de toda mi familia, de toda mi comunidad, y de algo divino que me había estado protegiendo desde el principio. Patricia me recibió con la misma sonrisa falsa, pero algo había cambiado en sus ojos. Una frialdad nueva, como si ya hubieran decidido que esta noche sería la última vez que me verían viva. Rosa, qué bueno que decidiste volver. Carlos apareció, pero evitó mi mirada. Cuando me abrazó, sentí que temblaba ligeramente. Tal vez, en algún lugar profundo de su corazón, sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Nos sentamos en la mesa familiar por última vez. Patricia sirvió vino con movimientos precisos, pero esta vez pude ver claramente cómo agregaba algo al mío. Un brindis, dijo Carlos, por finalmente resolver todos nuestros problemas familiares. Fingí beber mientras activaba discretamente la grabación. Carlos, antes de continuar, quiero entender algo. ¿Cómo pudieron permitirse toda esta casa? La última vez que hablamos, tenías dificultades económicas. Vi cómo intercambiaron miradas nerviosas. Hemos tenido inversiones exitosas, respondió Patricia cuidadosamente. ¿Qué tipo de inversiones? Principalmente, herencias familiares que hemos ayudado a administrar. Exactamente lo que necesitaba escuchar. La grabadora estaba capturando cada palabra. Mamá, dijo Carlos, dejando su tenedor sobre la mesa. Su voz había cambiado. Ya no había rastro del hijo nervioso, sino algo más frío. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma. Sabemos que has estado haciendo preguntas sobre nosotros. Por un momento, vi un destello del Carlos que conocía, una expresión de dolor en sus ojos, como si parte de él quisiera detenerse. ¿Qué quieres decir? Patricia sonrió fríamente. La empleada doméstica. Esperanza. Sabemos que no es lo que parece. Carlos se levantó, pero noté que sus manos temblaban ligeramente. Mamá, yo no quería que llegáramos a esto. ¿A qué, Carlos? A tener que. Se detuvo, como si las palabras fueran demasiado difíciles. Patricia dice que no tenemos otra opción. Vi algo en sus ojos, arrepentimiento mezclado con desesperación. Mi hijo todavía estaba ahí, enterrado bajo años de deudas y presión de Patricia. Pero entonces Patricia lo miró con dureza. Carlos, recuerda lo que está en juego. Y vi cómo se endurecía otra vez. Esperanza nos contactó hace 2 días. Nos dijo todo sobre tu plan de grabar conversaciones. Pero en mi corazón, algo me decía que esto no podía ser verdad. Había visto los ojos de Esperanza. Había sentido su sinceridad. Carlos estaba mintiendo, pero la pregunta era si él sabía que estaba mintiendo, o si Patricia lo había manipulado también. ¿Por qué?, logré susurrar. Carlos evitó mis ojos. Porque necesitábamos que vinieras voluntariamente una segunda vez. Pero cuando dijo esto, sus hombros se hundieron, como si el peso de sus palabras lo estuviera destruyendo por dentro. Pero lo que Carlos no sabía, es que esa no era la única grabadora que llevaba.
García me había dado 2 dispositivos, uno obvio que Carlos encontraría, y uno oculto que seguía funcionando. Mientras Carlos destruía la grabadora falsa, la real seguía capturando cada palabra de su confesión. Necesitábamos saber exactamente qué evidencia habías reunido contra nosotros, continuó Carlos, con una sonrisa que me hizo recordar por qué había perdido la confianza en él desde hace años. En ese momento, escuché sirenas afuera. Por un segundo, sentí esperanza. Pero cuando las puertas se abrieron, era el detective García, pero no como esperaba. Rosa Delgado está arrestada por extorsión y chantaje contra su propia familia. Vi cómo Carlos y Patricia actuaban como víctimas aliviadas. Tenemos grabaciones de usted amenazando a su hijo, dijo García. Sus propias palabras la incriminan. Me di cuenta de que habían manipulado mis grabaciones. Habían hecho que mis preguntas parecieran amenazas. Mientras me ponían las esposas, Carlos se acercó. Mamá, todo lo que construiste con papá ahora es mío. Y lo mejor es que tú acabas de confesar tu plan criminal grabado. Por primera vez, sentí verdadero terror. No solo habían planeado robarme, habían planeado criminalizar mi intento de defenderme. Me llevaron a la estación de policía en Esposas, como si fuera una criminal peligrosa. En la celda fría, me di cuenta de que Carlos y Patricia habían ganado completamente. No solo habían robado mi dinero, habían destruido mi reputación y me habían convertido en la villana de mi propia historia. José, susurré en la oscuridad, perdóname. No fui lo suficientemente inteligente. Padre Celestial, lloré, ¿por qué permites que esto pase? ¿Por qué los malvados prosperan mientras los inocentes sufren? Era medianoche cuando pensé que tal vez la única salida era confesar crímenes que no había cometido, solo para que todo terminara. Por primera vez desde la muerte de José, consideré que quizás no valía la pena seguir luchando. Si alguna vez te has sentido completamente traicionado por el sistema, comparte tu experiencia en los comentarios. Pero entonces, en la oscuridad más profunda de mi desesperación, sentí una presencia. No era José, no era mi abuela María, era algo más grande. Una voz que me susurraba, la justicia viene en la hora más oscura. Ten fe. A las 4 de la mañana, escuché voces en el pasillo. Pasos rápidos. Puertas abriéndose. Un oficial que no conocía se acercó a mi celda. Señora Rosa, tiene que venir conmigo. Ahora. Me llevó a una sala donde estaba, el detective García. Pero no era el mismo García que me había arrestado. Rosa, tengo que pedirle disculpas. ¿Disculpas? El García que la arrestó no era realmente García. Era un actor contratado por Carlos y Patricia. Yo soy el verdadero detective García. No entendía nada. Esperanza no la traicionó. Todo lo que pasó esta noche fue parte del plan. Necesitábamos que Carlos y Patricia se sintieran completamente seguros. Tan seguros que cometerían el error final. García puso un teléfono sobre la mesa y presionó play. Era la voz de Carlos, clara como el agua. Ya está hecho. Rosa está arrestada y nosotros tenemos todo. Llama a los otros y diles que pueden proceder con sus casos. El método funciona perfectamente. ¿Los otros? Carlos llamó a sus contactos para celebrar su victoria. Estaban borrachos de champán y éxito, creyendo que estaban completamente seguros. En las últimas 4 horas, hemos grabado conversaciones con 6 personas más que están replicando el mismo método en otras comunidades. Me di cuenta de que mi arresto había sido un teatro, para hacer que Carlos revelara toda su red. ¿Y Esperanza? García sonrió. Esperanza está en la sala de al lado, revisando las grabaciones que obtuvo. Me llevó a una ventana de observación. Del otro lado, estaban reproduciendo grabaciones de audio de Carlos y Patricia en su sala después de mi arresto. Cuando pensaron que habían ganado, se relajaron completamente. Esperanza había instalado dispositivos de grabación durante sus 2 semanas en la casa. Carlos y Patricia revisaron meticulosamente su lista de víctimas anteriores, discutieron métodos específicos, y coordinaron con sus contactos. En las grabaciones,
escuché a Carlos detallando fríamente cómo habían matado a una víctima anterior cuando no cooperó. No estaba borracho ni celebrando, estaba siendo el mismo criminal calculador de siempre. Señor mío, susurré, gracias por no abandonarme en la oscuridad. En ese momento entendí que todo, absolutamente todo, había sido orquestado por una justicia mayor. Mi arresto falso, mi desesperación, incluso mi crisis de fe, todo había sido necesario para que Carlos y Patricia revelaran su verdadera naturaleza. ¿Cuánto dinero robaron? 2.3 millones de pesos en los últimos 2 años. Y 3 muertes que ahora sabemos que fueron asesinatos. Su arresto falso provocó que revelaran información sobre casos que ni siquiera sabíamos que existían. Me di cuenta de que había sido la pieza clave para exponer algo mucho más grande de lo que había imaginado. No era solo justicia para mí, era justicia para docenas de familias. ¿Por qué yo? Porque usted tenía el perfil perfecto para hacerlos sentir confiados. Y porque cuando se dieron cuenta de que usted no se rendiría fácilmente, cometieron errores que nos permitieron construir el caso. García me mostró fotografías de Elena, Carmen y María trabajando con diferentes oficiales. Su familia nunca la abandonó. Cada una de ellas jugó un papel en desenmascarar esta operación. En ese momento, la puerta se abrió, y entraron Elena, Carmen, María y Esperanza. Hermana, lloró Elena, abrazándome, sabíamos que eras fuerte, pero nunca imaginamos que serías la clave para salvar a tantas familias. Carmen me mostró documentos financieros. Hemos recuperado casi todo el dinero robado a las familias. Lo que Carlos y Patricia robaron se va a devolver a las víctimas. María me abrazó. Rosa, eres una heroína. No solo para nosotras, sino para toda la comunidad. Y Esperanza, con lágrimas en los ojos. Mi madre puede descansar en paz ahora. Justicia por fin. 6 meses después, estoy en mi nuevo hogar en un pueblo pequeño, pero no estoy escondida. Estoy trabajando. Carlos fue sentenciado a 25 años por asesinato y fraude organizado. Patricia recibió 20 años. Sus 6 contactos también fueron arrestados y condenados. Pero lo más importante, es lo que ha crecido de todo este dolor. Esperanza y yo fundamos el Centro de Protección Familiar Rosa y José. En honor a mi difunto esposo, que siempre creyó en proteger a los vulnerables. Cada día, personas vienen no solo a comer, sino a aprender las señales de manipulación familiar. Elena dirige los talleres de educación financiera. Carmen enseña a las familias cómo proteger sus documentos importantes. María coordina la red de apoyo legal. Doña Rosa, me dicen los vecinos, y ahora es con respeto genuino, no solo por mis restaurantes, sino por lo que hemos construido juntas como comunidad. Esta mañana recibí una carta de una mujer de 82 años. Su hijo había empezado a presionarla para que le diera acceso a sus cuentas. Después de escuchar nuestra historia, reconoció las mismas tácticas y buscó ayuda. Usted me enseñó que puedo decir no, incluso a mi propio hijo, escribió. Me enseñó que la familia verdadera protege, no explota. Pero la transformación más profunda ha sido en mi propia alma. No todo ha sido fácil. Fundamos el Centro de Protección Familiar Rosa y José hace 4 meses, pero los primeros días fueron duros. La comunidad estaba dividida. Algunos creían que estaba exagerando el problema. Otros pensaban que era una venganza personal contra Carlos. Tuvimos que demostrar, día tras día, que nuestro propósito era genuino. Los primeros 2 meses, solo venían 3 o 4 personas a nuestros talleres. Elena, Carmen y María trabajaron incansablemente, puerta por puerta, explicando la importancia de reconocer las señales de manipulación familiar. Padre Celestial, oraba cada noche, dame paciencia para construir esto lentamente, dame sabiduría para ganar la confianza de la comunidad. Hubo momentos en que quise rendirme. Cuando las críticas eran duras, cuando el dinero era escaso, cuando parecía que nadie entendía la misión. Pero gradualmente, una familia a la vez, la comunidad comenzó a ver el valor de lo que hacíamos. Doña Carmen Medina hubiera estado orgullosa.
Su hija me visitó la semana pasada. Rosa me dijo, mi madre se sacrificó para que otros como usted pudieran luchar y ganar. Pero también sé que esto no ha sido fácil para ti. Me di cuenta de que cada víctima, cada anciano que perdió sus ahorros o su vida, había contribuido a la evidencia que finalmente expuso toda la red criminal. Pero también aprendí que el cambio real toma tiempo, requiere paciencia, y exige que sigamos luchando incluso cuando los resultados no son inmediatos. José. Le digo a su foto cada noche, nuestro amor construyó algo más grande de lo que nunca imaginamos, pero también me diste la fuerza para enfrentar los días difíciles cuando este sueño parecía imposible. Siento su presencia, no como una solución mágica a todos los problemas, sino como un recordatorio constante de que el trabajo vale la pena, incluso cuando es difícil. El centro ha tocado vidas de maneras que nunca esperé, pero el progreso ha sido gradual y a veces frustrante. Durante los primeros 3 meses, ayudamos a 5 familias a reconocer señales de manipulación. 3 de ellas actuaron a tiempo y evitaron ser víctimas. 2 decidieron no hacer nada, a pesar de nuestras advertencias. Ayer, un hombre de 75 años llegó con documentos que su hijo le había pedido firmar. Después de nuestro taller, se dio cuenta de que eran transferencias de propiedad. Lo ayudamos a contactar a la policía antes de que fuera demasiado tarde. Doña Rosa me dijo, usted salvó mi casa, salvó mi vida. Pero también hemos enfrentado fracasos. La semana pasada, una anciana no siguió nuestros consejos y perdió la mitad de sus ahorros antes de que pudiéramos intervenir. Estos casos difíciles me han enseñado que no podemos salvar a todos, pero podemos seguir tratando. Elena me recordó, Rosa, cambiar una mente a la vez sigue siendo cambio. Pero la historia que más me tocó, fue la de una joven madre que vino porque su suegra estaba siendo presionada por su propio hijo para vender su casa. Mi esposo dice que es normal, me explicó, pero algo no me parece bien. Después de 3 sesiones de consejería, reconoció el patrón. Su esposo estaba usando las mismas tácticas que Carlos había usado conmigo. La ayudamos a documentar todo y a proteger a su suegra, pero el proceso tomó 2 meses de trabajo paciente. Usted me enseñó a confiar en mi instinto, me dijo. Me enseñó que el amor verdadero protege, no presiona. Esa noche, oré, Señor, que mi dolor sirva para que otras familias no sufran lo mismo, pero dame paciencia para entender que el cambio real toma tiempo. He aprendido que la transformación de la comunidad no es un evento, es un proceso. Algunos días vemos victorias claras. Otros días, enfrentamos resistencia y escepticismo. Pero seguimos adelante porque cada familia protegida justifica el esfuerzo. Si esta historia te ha dado fuerzas para protegerte de manipulación familiar, compártela. Puedes salvar a alguien que conoces. Hace una semana, recibí una carta. Era de Carlos, desde la prisión. Mamá escribía, sé que no merezco perdón. Pero quiero que sepas que cada día me arrepiento de lo que te hice. Ver las noticias sobre el centro que fundaste, me hace entender la madre que siempre fuiste. No he respondido la carta, pero por primera vez, no siento odio hacia él. Siento una tristeza profunda, tristeza por el hijo que perdí al camino, por las víctimas que él creó, por el dolor que causó. Padre Celestial, oré, ayúdame a perdonar, no para exonerar, sino para liberar mi corazón. Elena me dijo, Rosa, perdonar no significa olvidar, significa no permitir que el mal que te hicieron defina quién eres. Tiene razón. Yo no soy la mujer que casi fue envenenada por su hijo. Soy la mujer que sobrevivió, que luchó, que convirtió su dolor en protección para otros. José estaría orgulloso. No solo protegí lo que construimos juntos, encontré una manera de proteger a otras familias de pasar por lo mismo. Perdí un hijo, pero salvé a docenas de padres de perder a los suyos. Mi nombre es Rosa, y esta es mi historia de cómo la traición más grande de mi vida se convirtió en mi propósito más grande. Y quiero que sepas, no importa cuán sola te sientas, no importa cuán poderosos parezcan quienes te quieren lastimar. Siempre hay una manera de luchar. Siempre hay una manera de ganar. La justicia no siempre es rápida, pero cuando llega, llega completa.
Y cuando confías en algo mayor que tú mismo, descubres fuerzas que nunca supiste que tenías. Esta mañana, mientras preparaba el desayuno en el centro, una niña de 8 años se acercó a mí. Doña Rosa me dijo, mi abuelita dice que usted es una heroína. No, mija, le respondí, soy solo una mujer que aprendió que cuando Dios cierra una puerta, es porque está abriendo algo mucho más grande. Miré por la ventana, y vi a Elena enseñando a una familia joven cómo reconocer el fraude financiero. Vi a Carmen ayudando a un anciano a organizar sus documentos importantes. Vi a María consolando a una mujer que acababa de descubrir la traición de su hijo. Y supe, con certeza absoluta, que todo había valido la pena. Si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, compártela. El conocimiento salva vidas. La fe mueve montañas. Y el amor verdadero, siempre encuentra la manera de proteger. Mi dolor se convirtió en propósito, mi traición en transformación, mi pérdida en legado. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. Gracias por acompañarme en esta jornada. Que mi historia te dé fuerzas para enfrentar las tuyas.